Muy bien, buenos días nuevamente con los alumnos de quinto de secundaria. Nosotros nos encontramos en la semana número 7 en lo que es historia. Y en esta semana vamos a seguir trabajando la Revolución Francesa. Profesor, ¿a partir de qué? Nosotros en la sesión anterior nos quedamos en los inicios de la Revolución. Conocimos las causas, hemos venido trabajando el tema de la ilustración también en sesiones anteriores. Sabemos a qué hace referencia cuando uno menciona la palabra ilustración. Sabemos que fue la ideología, el motor que impulsa la revolución en Francia. En realidad la ilustración se origina en Inglaterra, pero tiene mayor pegada en Francia. Y si uno analiza el contexto de la época, estamos en el siglo XVIII, ya hemos pasado los años 1750, eh, es un año de revoluciones en Europa y también en América, porque por ejemplo en América se va a dar la revolución de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II. Entonces ya te está hablando de que la ideología que está inspirando estos cambios es la ideología de la ilustración, una ideología que se sustenta, por ejemplo, en el uso de la razón, ¿no? La razón que va a permitir alcanzar el progreso. Se va a sustentar también en algunas obras interesantes como El espíritu de las leyes, Cándido, Diccionario filosófico, El Emilio, Cartas persas y la máxima obra, la Enciclopedia. Entonces, profesor, en muchos países de Europa gobiernan unos hombres conocidos como reyes que representan a estos estados absolutistas. ¿Por qué se le llama estado? Porque lo que hoy día nosotros conocemos como las instituciones, la policía, el poder legislativo, judicial, las fuerzas armadas, todo eso, esos son miembros del Estado, instituciones, y lo que conocemos como leyes, que en la Constitución, en esta época no existe, todo está controlado por una persona, el rey. En este caso, el rey que gobierna Francia es Luis XVI. La pregunta es para ti, ¿Luis XVI forma parte de qué dinastía, de qué familia? Pérez, te escucho. De la dinastía Borbón, profesor. Claro, muy bien. Los Borbones están en el poder actualmente en Francia. Bueno, han estado mucho tiempo en el poder y ellos concentran todo el poder o todo el aparato político, económico y social. Entonces, profesor, en muchos países gobiernan reyes, emperadores, pero en algunos países, sobre todo los de Europa del Este, ¿no? Rusia, Austria, por ejemplo, se han dado sí, algunas reformas para justamente evitar las revoluciones, para evitar que el pueblo o que la burguesía en todo caso entre en contradicción con el sistema absolutista y genere movimientos. A estas reformas basadas en la ilustración, que fueron hechos por reyes, ¿con qué nombre se le conoce? Manito levantada. ¿Con qué nombre se le conoce este conjunto de reformas de tendencia liberal que fueron hechos por algunos reyes de Europa del Este, ¿no? Para evitar básicamente revoluciones y movimientos, reformas inspiradas en la ilustración. ¿Con qué nombre se le conoce? Lo hemos visto ya en clase. Juliano Ramírez, te escucho. Reformas borbónicas. No, esto es en el Perú. En Europa a estas reformas, ¿con qué nombre se le conoce de manera general? Estas reformas ilustradas, estas reformas basadas en ilustración y que fueron hechas para evitar los movimientos campesinos, para evitar las revoluciones populares. Yacira Rivas, te escucho. Reformas progresistas. Fueron reformas progresistas, pero tiene un nombre. A estos reyes que hicieron estas reformas, ¿cómo se le conoce? Ya no se le va a conocer como estados absolutistas, sino se le conoce con qué nombre. ¿Alguien por ahí recuerda? Bueno, se le conoce como el despotismo ilustrado, ¿ya? El despotismo ilustrado fueron estas medidas o reformas hechas por los reyes para evitar justamente movimientos campesinos. Entonces, pero en aquellos estados que no se hicieron reformas, donde el rey seguía controlando absolutamente todo, ahí se van a manifestar descontentos, no solamente del pueblo, sino también de la burguesía, que al final es la que va a motivar e inspirar estas revoluciones. Bueno, nosotros ya hemos analizado en la sesión pasada las causas que desencadenaron esto, y lo que vamos a analizar el día de hoy, chicos, es cómo se desarrolló la primera República Francesa.
Ese es el tema para hoy día. ¿Cómo se desarrolló la primera república francesa? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo se desarrolló esta primera república? ¿De qué manera hace referencia? Muy bien, entonces vamos a ver también el objetivo de esta sesión de clase. Identificar las etapas republicanas de la Revolución Francesa. Claro, porque yo mencionaba en la sesión pasada que la Revolución Francesa se puede estudiar historiográficamente de 3 etapas, aunque algunos sostienen que solamente tuvo 2. Una etapa monárquica, donde todavía el rey tenía todo el poder, una etapa republicana, donde el rey ya no tiene el poder, y una etapa imperial, donde el poder lo tiene Napoleón. Entonces nosotros hemos analizado en la sesión pasada la etapa monárquica, donde el rey tenía todo el poder, sin embargo lo fue perdiendo progresivamente. Lo que viene ahora es la etapa republicana, es decir, el rey todavía está vivo, ya no tiene poder político, económico, ya no decide sobre Francia, pero los que van a reemplazar al rey van a ser elementos de la burguesía. La República Francesa es una república burguesa. ¿Qué significa eso, profesor? Que es una república integrada básicamente por personajes que tienen cierto poder económico, inclusive cierta influencia cultural. No es un gobierno propiamente del pueblo. El pueblo no gobierna, el pueblo intenta que la sociedad cambie, pero el pueblo no tendrá acceso a un cargo importante. El que tiene acceso son los burgueses. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Conocer las etapas de la república. En este caso, de la primera república francesa. ¿No? Mira, mientras el Perú recién se convirtió en república en 1823, con la primera constitución política, Francia se va a convertir en república en estos años, para ser más exacto, en 1792, ¿no? ¿Cuántos años nos lleva a nosotros? E Inglaterra inclusive nos lleva más años, porque Inglaterra ya tenía una reforma, tenía una constitución, era una monarquía constitucional. Eso es un poco para comparar las líneas políticas de muchos estados. Bueno, vamos a seguir por acá entonces, y tenemos una imagen que representa lo que nosotros hemos trabajado en la sesión pasada y es básicamente los personajes considerados el tercer estado, ¿no? Campesinos, artesanos, pastores. La gente más pobre de Francia es la que salió a protestar contra el antiguo régimen o el estado absolutista. Sin embargo, esta gente quería algunas reformas, quería algunos cambios, pero nunca llegaron a ocupar cargos importantes, porque carecían de poder económico y también carecían de cultura. A ellos se les conoce como los sans-culottes, ¿no? Si te preguntan alguna vez. El pueblo que impulsa, el pueblo que apoya la revolución son los sans-culottes, ¿no? Que se traduce como los sin calzón. ¿Y por qué los sin calzón? Porque era gente muy pobre de Francia, que no tenía pues un vestido, una ropa para poder utilizarla. Por eso eran llamados así, los sans-culottes, ¿no? O los sin calzón. Son las masas de campesinos que apoyan la revolución. Bueno, se consiguió sacar al rey. Ahora, ¿qué viene, profe? Ahora lo que tenemos es la primera parte de la república. La primera república francesa inicia con la convención, que lo estamos viendo en pantalla. Y justamente de esto vamos a hablar en la sesión del día de hoy, para lo cual voy a pedir a un voluntario que me lea lo que ve en pantalla, el esquema de clase. Muy bien, Ronaldo, te escuchamos. Dirigen jacobinos. Muerte del rey Luis XVI. Se crea la Primera República. Se forman coaliciones externas contra Francia. Oposición de los emigrados partidarios del absolutismo. Rebelión campesina de la Vende, incitada por nobles y clérigos, y contraria a la revolución burguesa. Muy bien, perfecto, Ronaldo. Entonces, a ver, profesor, ¿qué es la convención? Lo primero que tienes que ponerte en tu cabecita es que la convención es la primera etapa de la república, ¿no? Y por su etimología, la palabra república significa res pubis, cosa del pueblo, ¿ya? Entonces la convención es la primera etapa de la República Francesa, ¿ya? De la República Francesa. ¿Por qué, profesor? Porque tú recuerdas que en la sesión anterior nosotros analizamos la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa
convoca elecciones, ¿no? La asamblea convoca elecciones y se genera un sufragio universal en Francia. ¿Qué es un sufragio universal? Lo que ha pasado ayer en Chile, por ejemplo, ¿no? Ayer ha habido elecciones en Chile. El sufragio universal es cuando llamamos a toda la población a que pueda emitir su voto. Es decir, acá no va a haber discriminación. Ah, que tú eres pobre, tú eres rico. No. Todos participaron en las elecciones en Francia. Pero recuerda que la gran mayoría eran campesinos. La gran mayoría no tenían nivel cultural. Entonces eran muy fácil de influenciar o de incluso de amedrentar. Bueno, lo cierto es que el sufragio universal, convocado por la Asamblea Legislativa, va a elegir a la convención. La convención no solamente es la primera etapa de la república, sino que se convierte en la fase en la cual el poder va a estar concentrado básicamente en burgueses, ¿no? La convención entonces, profesor, estará integrada por tres sectores bien definidos, ¿ya? La convención, lo voy a colocar por acá. La convención, ¿quién elige a la convención? El pueblo. ¿Cómo elige a la convención el pueblo? Por sufragio universal. Y esta convención estuvo formada por la gran burguesía, que eran las grandes o los grandes hombres de mucho poder económico, de bancos, de industrias, de fábricas. A esta gran burguesía se le conoce con el nombre de girondinos, porque sus miembros provenían de la región de la Girondia, ¿ya? Entonces, cuando tú escuchas la palabra girondinos, son los grandes burgueses. Pero también al lado izquierdo de la convención estuvieron los jacobinos, o la pequeña burguesía, jacobinos. Ahora, los girondinos se sentaron al lado derecho dentro de la convención. Por eso que desde ahí nace esta idea de vincular a los grupos de poder con la derecha, mientras que los jacobinos se sentaron al lado izquierdo. Por eso que desde ahí nace esta idea de vincular a los hombres de ideas radicales a la izquierda. La pequeña burguesía era muy simpatizante del pueblo, ¿no? Y en el lado central estaba la llanura. La llanura eran los grupos que no simpatizaban ni con derecha ni con izquierda, pero que dependía pues de la situación para que puedan ellos tener sus preferencias, ¿no? Ahí tenemos entonces quienes formaban la convención. Gran burguesía, girondinos, pequeña burguesía, jacobinos y la llanura, etc. Ahora, si tú te das cuenta, quienes van a terminar por dirigir la convención serán los jacobinos, ¿ya? ¿Quiénes serán los que terminen por elegirla o dirigir la convención? Serán los jacobinos, es decir, la pequeña burguesía, el sector de la izquierda, ¿no? Porque se sentaron al lado izquierdo. Ellos empezarán a dirigir la convención. Y una de las medidas que van a tomar, una de las primeras medidas, es ¿qué cosa, profesor? Eh, Proclamar la República Francesa. ¿Ya? Esa es una de las primeras grandes medidas. ¿Cuándo se proclama la República Francesa? Eso lo voy a colocar por acá, ¿no? Una de las primeras medidas. La convención, ¿ya? En julio de 1792, proclama la primera República de Francia. Ahí nace la primera República de Francia. Ya no es más Francia una monarquía, un gobierno de Luis XVI, no, ahora es una república, porque el poder va a emanar del pueblo, ¿no? Del pueblo. El pueblo soberano elige a sus representantes. Entonces se elige la república en 1792, cuando inicia la convención, y otra de las primeras medidas, justamente, y acá te lo menciona, otra de tus primeras medidas de la primera república francesa es la muerte del rey Luis XVI, ¿no? Esa es una pregunta clásica. Y el rey Luis XVI, ¿por qué fue asesinado y cómo fue asesinado? A ver, pregunta alguien que de repente por ahí ha leído. ¿Cómo va a ser asesinado el rey Luis XVI? ¿De qué manera? Mano levantada. ¿Por ahí alguien? ¿De qué manera fue asesinado el rey Luis XVI? ¿Y por qué? ¿Alguien, alguien? Bueno, la respuesta es sencilla. Luis XVI fue llevado a la guillotina. Acá está su cabeza.
¡Suaz! ¿Ya? Fue guillotinado. ¿Y por qué? Se le acusó de complot, se le acusó de traición, ¿no? Y él ya estaba preso en realidad. Él ya no era un rey. Él simplemente estaba con su nombre, Luis Borbón, ¿no? Entonces va a ser guillotinado como una forma de eliminar cualquier rezago que recuerde el antiguo régimen. Guillotinado. Entonces, cuando se guillotina al rey, inmediatamente esa noticia va a llegar hacia los demás países de Europa. Y muchos estados, como Austria, Prusia, van a empezar a formar una coalición, incluso Gran Bretaña. ¿Por qué, profesor? Porque la idea revolucionaria de Francia se puede expandir y puede amenazar otros estados. Puede ser copiada por otros burgueses y por el pueblo de otros estados, y eso se puede convertir en un peligro, ¿no? Imagínate que tengas una manzana podrida y la mezclas con las manzanas sanas. Lo que puede generar es que las sanas también se malogren. Eso es lo mismo que podía pasar. Entonces, por eso se forman coaliciones. Las potencias europeas deciden invadir Francia al enterarse de la muerte del rey. Ahora, dentro de esto también vamos a encontrar que fueron años muy duros para el tema de la República. La República no solamente tenía que enfrentarse con las potencias extranjeras, sino también, producto de la crisis económica que se vivía, tenía que enfrentarse con movimientos campesinos. Por ejemplo, un movimiento campesino muy famoso es la de la Vendua, ¿no? Que fue incitada por aquellos nobles, marqueses, duques, y por aquellos sacerdotes que habían perdido su poder durante la revolución, y que ellos querían restablecer el antiguo régimen, y por eso aprovecharon la crisis para movilizar a los campesinos y enfrentarlos a la república o la república burguesa, ¿no? Porque en realidad esta primera república es burguesa, o sea, es una república de los grupos de poder que necesitaban reformas económicas y políticas para desarrollarse y que no lo iban a poder hacer mientras el rey Luis XVI tenga todo el poder, porque era un rey con pensamiento feudal, ¿no? Ahí está entonces la primera parte de la república que va a ser la convención, ¿ya? La convención entonces es la primera etapa de la república. Elimina o suprime la monarquía y establece la república, ¿no? Tiene que además controlar el orden interno, las constantes huelgas o marchas del sector proletario, del sector campesino, y a su vez, tiene que enfrentar la formación de coaliciones, ¿no? ¿Qué son las coaliciones? Las potencias que se agrupan para invadir Francia. Y justamente una de esas primeras batallas es la batalla de Valmy, que se da en esta época y que gana el ejército francés, ocupando inclusive la ciudad de Bruselas. Bueno, vamos a seguir analizando el tema de la convención y nos vamos a ir por acá. Vemos en imagen justamente el momento en el cual se guillotina al rey Luis XVI, ¿no? Profesor, se le guillotina acusándolo de complot de traición. Y la guillotina era una forma de castigo medieval que todavía se mantenía en esta época, ¿no? Por la cual el mismo rey va a ser asesinado. Bueno, tenemos el gobierno del terror. Dentro de la etapa conocida como la convención, hay un momento llamado gobierno del terror. ¿Por qué se le llama así? Porque ante los problemas internos, como la revuelta de campesinos que mencionaba, y la formación de coaliciones, países que se formaban para castigar e invadir Francia, los jacobinos, recuerda, el sector más radical, ¿no? Estos burgueses pequeños o esta pequeña burguesía, pero que eran muy radicales en idea. ¿Por qué radicales? Porque ellos no creían en una monarquía, para nada, ellos odiaban la monarquía. Ellos estaban convencidos de una república, ¿no? Del gobierno del pueblo, y no buscaban ni siquiera pactar con los girondinos ni nada por el estilo. Entonces, dentro de esta etapa hay una fase conocida como el gobierno del terror que duró prácticamente un año, de 1793 a 1794. El símbolo del gobierno del terror es la guillotina que tú estás viendo en pantalla. Ese es el símbolo de esta etapa, ¿ya? El símbolo del gobierno del terror es la guillotina, ¿no? Cae esto y elimina tu cabecita, ¿ya? Ahí está entonces. Gobierno del terror.
Vamos a conocer qué cosa es el gobierno del terror y por qué fue importante este gobierno del terror, para lo cual voy a pedir un voluntario también. Muy bien, Maybet, te escuchamos fuerte y claro. Gobi- Profesor, ¿leo todo? Sí, por favor. Gobierno del terror. Se crea el Comité de Salvación Pública. Dirige Robespierre. Robespierre Danton. Jean-Paul Marat, el amigo del pueblo. Robespierre fue apoyado por los sans-culottes, masas urbanas. Ley del máximo del precio de trigo. Ley de sospechosos y ejecuciones masivas. Robespierre pierde respaldo. Es derrocado por los girondinos. 9 de Termidor. Muy bien, perfecto, Pérez. Entonces, profesor, el gobierno del terror es básicamente el gobierno de Robespierre, ¿no? ¿Quién era Robespierre? Robespierre era un abogado que formaba parte de una organización llamada los Cordeleros o los Cordeliers. Era un abogado muy radical, ¿ah? Bastante radical. Y recuerdan que la convención en una primera etapa estuvo dirigida justamente por los jacobinos, ¿no? Estuvo dirigida por Robespierre, Danton, que era otro abogado, que eran partidarios, y también por el periodista Marat, ¿no? Que tenía un periódico. Justamente el periódico de Marat se llamaba El Amigo del Pueblo. Y en este periódico buscaba azuzar a la población para eliminar a todo aquel que se consideraba enemigo de la revolución, empezando por los monarquistas, por la nobleza, incluso se persiguió a muchos girondinos, ¿no? Muchos miembros de la convención, pero que eran un poco más moderados, ¿no? Y no simpatizaban tanto con ideas radicales. Entonces, el gobierno del terror es el nombre que recibe la etapa en la cual Robespierre ejerció el poder, ¿no? Robespierre y Danton, ¿no? Porque Danton también apoyó a Robespierre. Y dentro de esta etapa se creó el Comité de Salvación Pública y el Comité o el Tribunal Revolucionario. El tribunal juzga a los enemigos de la revolución, mientras que el comité persigue, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tú vivías en esta Francia y tú eras un girondino, es decir, eras un hombre de la alta burguesía, que tú considerabas que una vez muerto el rey, ya la revolución había terminado, ya todo estaba bien, ¿no? Pues, porque Robespierre decía, aún no ha terminado la revolución. Hay que perseguir y eliminar cualquier rezago que nos recuerde el antiguo régimen, ¿no? Esa era la palabra de Robespierre. ¿Y cómo perseguía? A través del Comité de Salvación Pública. Perseguía, profesor, y utilizaba además a los sans-culottes, estas masas urbanas que carecían de educación y que consideraban que todo lo ligado a la persecución era bueno, ¿no? Todo aquel que era considerado un sospechoso de complot contra la República era perseguido y ejecutado en la guillotina. Muchos fueron guillotinados. Inclusive la misma esposa del rey, María Antonieta de Austria, también fue guillotinada. Inclusive un químico muy famoso, Lavoisier, también fue guillotinado, ¿no? Pero llegó un momento cuando Danton le sugiere a Robespierre que ya era, o sea, que ya había llegado el fin, ¿no? Le dice, oye, Robespierre, ya hemos matado a mucha gente, es momento de parar la mano, ¿no? Y Robespierre no entiende lo que le dice Danton. Inclusive Marat, que tenía el periódico El Amigo del Pueblo, fue asesinado mientras estaba dándose un baño porque una girondina que había perdido a sus padres y marido por las persecuciones, lo asesina. Entonces Danton también está temeroso y le dice a Robespierre, ya para la mano. ¿Y qué hace Robespierre? En lugar de escuchar a Danton, lo manda a la guillotina también a Danton. Y a su gobierno lo hace denominar el gobierno del culto a la virtud. Robespierre se hacía llamar a sí mismo el incorruptible. O sea, durante casi 100 días tuvo el poder, ¿no? Y mandó a guillotinar a mucha gente. Sin embargo, con la muerte de Danton y Marat fue perdiendo poder político. Es así que los girondinos, el sector de la alta burguesía, se armó de valor y decidió derrocar a Robespierre. ¿Cómo se llama el momento cuando derrocan a Robespierre? Se le llama el 9 de Termidor. ¿Qué es el 9 de Termidor? Un dato importante. Cuando estalla la revolución y cuando se conforma la primera república francesa, a nivel cultural se establece un calendario revolucionario, ¿ya? Ese es un dato importante, ¿ah?
Un calendario revolucionario. Porque en toda la revolución vas a escuchar meses o vas a escuchar palabras como brumario, como el termidor. Entonces, por ejemplo, acá dice el 9 termidor. Termidor es equivalente a un mes. ¿Por qué? Porque los revolucionarios decían, el calendario gregoriano nos recuerda a la época en la que Francia era gobernada por reyes. No, hay que eliminar eso también. A partir de ahora se va a establecer un calendario revolucionario. Entonces, la República Francesa empieza en 1792. 1792 va a ser equivalente al año 1, ¿ya? Ahí empieza la República Francesa, ¿no? Y al siguiente año, en 1793, se da la primera constitución política, ¿ya? La primera constitución política de Francia. Entonces, para nosotros los católicos, el año 1 lo tomamos como referencia el nacimiento de Cristo, ¿no? Es el año 0. Pero para ellos no, el año empieza cuando se da la revolución. 1792 empezaba su año y cada mes tenía el nombre de un fenómeno ligado a la agricultura, ¿no? Termidor era un mes, ¿no? Brumario era otro mes. Entonces, el 9 de Termidor es el 9 del mes de Termidor, en el cual los girondinos se enfrentaron a Robespierre, le disparan a Robespierre, herido Robespierre, lo llevan a la guillotina. Y así acabó el gobierno del terror, caracterizado por perseguir y condenar a la guillotina a todos aquellos que tenían una idea diferente, a todos aquellos que eran considerados enemigos de la revolución. Fue guillotinado Danton, su amigo, fue guillotinado María Antonieta, fue guillotinado el químico Lavoisier, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y muchos escaparon para no ser guillotinados y desde el exilio apoyaban a las potencias como Gran Bretaña para acabar con esta Francia revolucionaria. Bueno, los girondinos dan un golpe de estado, sacan a Robespierre, lo asesinan en la guillotina y los girondinos tomarán el poder, ¿no? Los girondinos tomarán el poder y establecen un directorio. Entonces, la segunda etapa de la República es el directorio, que es básicamente controlado por los girondinos, ¿no? Los grandes burgueses de Francia. Entonces, vamos a conocer un poco sobre esta etapa que es bastante interesante también, por lo cual pido un voluntario o voluntaria para la lectura. Yacira Rivas Yerilín, le escuchamos, fuerte y claro. El directorio. Dirigen 5 directores girondinos. Reprimen la conspiración de los iguales y a su líder, François Babeu. Exigían igualdad social y económica. Surge la figura de Napoleón Bonaparte. Poder ejecutivo, dominio de alta burguesía. Objetivo, consolidar su dominio político dentro de Francia. Acciones del directorio. Persecución a los jacobinos, terror blanco. Resultado, debilidad del gobierno ante opositores y conspiradores. Abad de Sieyes. Muy bien, Rivas. Entonces vamos a ir por acá. Perfecto. A ver, dice el directorio. Yo les mencionaba algo, ¿no? Profesor, estamos en la Primera República de Francia. La primera etapa fue el consulado, y dentro del consulado hubo una especie de terror, ¿no? Robespierre, Maximilien Robespierre. Ahora viene el directorio. Los girondinos, cansados de la persecución de los jacobinos, se rebelaron, eso se llama la reacción termidoriana, sacaron del poder a Robespierre y ellos tomaron el poder político en Francia. Entonces, estos girondinos van a establecer un directorio. El directorio va a estar conformado por 5 directores, ¿ya? 5 directores. El directorio, a su vez, se divide en 2 grupos. ¿Cuáles son la división? El poder ejecutivo, formado por 5 directores, y el poder legislativo, formado por un consejo de ancianos, ¿ya? Por un consejo de ancianos y un consejo de 500. El consejo de ancianos se encargaban de aprobar las leyes y el consejo de 500 se encargaban de discutir sobre las leyes, el poder legislativo. Y los 5 directores eran el poder ejecutivo. Así se va a formar la República Francesa ahora. Ya no existe más ni el Tribunal Revolucionario, ni el Comité de Salvación Pública que era liderado por Robespierre. Eso quedó en el pasado. Se eliminaron todas las instituciones de la época jacobina.
Ahora, estos 5 directores girondinos se encargaban de qué, profesor Luis, de, como objetivo, consolidar el dominio político dentro de Francia, ¿no? El poder ahora lo tiene la alta burguesía, y la idea es evitar movimientos, evitar además conspiraciones dentro de Francia. ¿Por qué? Porque no solamente hubieron movimientos de campesinos, sino tenemos en pantalla al precursor del comunismo en Francia. El precursor del comunismo en Francia va a ser este señor, Babeuf, ¿no? Babeuf es el precursor. ¿Por qué? Porque Babeuf establece una conspiración, y en esta conspiración Babeuf exige la igualdad social y económica de todos. Piensa un poquito, si la revolución hubiese sido un tema del pueblo, hubieran adoptado la idea de Babeuf, pero la revolución no era del pueblo, la revolución era de la burguesía, y la burguesía no está dispuesta a compartir sus medios de producción, a compartir sus propiedades con el pueblo. Por eso que eliminan a Babeuf, también lo condenan a muerte. Y la burguesía sabe que no van a poder soportar el poder político de Francia por mucho tiempo. Por eso es que van a tener como objetivo consolidar el dominio político dentro de Francia. Y para consolidar ese dominio político, tienen que eliminar a los jacobinos. Entonces, ahora los girondinos será quienes persigan a los jacobinos. Se llama el terror blanco, persecución a los jacobinos. Y ya está apareciendo la figura de un personaje llamado Napoleón Bonaparte. Él era soldado. Él no era francés, para empezar, él era corso. Había recibido una muy buena educación. Él nació en la isla de Córcega, por eso era corso. Y era un militar que tenía cierta fama porque estaba peleando con los ingleses en lo que es la campaña de las pirámides, ¿no? Tenía cierta fama, cierto prestigio. Entonces la burguesía empieza a ver en Napoleón a una figura interesante, quien podría controlar las crisis políticas que vivía Francia, porque recuerda que a los burgueses no les interesa pues el tema de la crisis, ¿no? Ellos odian la crisis económica y política. Ellos quieren controlar todo, tener una situación pacífica, y ven en Napoleón a esa figura. ¿Por qué? Porque Napoleón tenía el respaldo del ejército. Napoleón tenía el respaldo militar, y con ese respaldo podía darle cierta estabilidad a la República Francesa. Justamente parte del terror blanco es el terror girondino, que era perseguir a todos aquellos opositores a el régimen. Muchos jacobinos fueron también llevados a la guillotina. Entonces lo que estamos viendo es que la República Francesa en realidad fue un enfrentamiento entre sectores, entre la alta burguesía y la baja burguesía. No hay un consenso todavía en Francia, y mientras tanto tienen problemas, tanto internos como externos, porque se están formando coaliciones en Europa. Las potencias se reúnen para invadir Francia y eliminar este clima revolucionario. Es en ese contexto que se dio la campaña de las pirámides, como estamos viendo en Francia. Acá se puede ver el país de Francia y se puede ver el país de Egipto. Ahora, profesor, ¿qué es la campaña de las pirámides? Egipto en esta época era una colonia de Gran Bretaña, ¿ya? Era una colonia de Gran Bretaña, de la cual Gran Bretaña tenía muchos recursos, ¿no? Como el trigo, por ejemplo. Lo que los franceses querían eran cortar la ruta comercial que había hacia esta zona, ¿no? Hasta la zona de las costas de África y también parte de Asia. Pero para cortar esa ruta tenían que empezar por tomar Egipto, porque Egipto es la llave hacia el canal de Suez, que es esta parte de acá, ¿no? Pero, y eso generó guerras pues con Gran Bretaña. Recuerda que el enemigo más importante de Francia en esta época será Gran Bretaña, que si bien al final de las revoluciones vamos a ver que Francia va a ser derrotada, Napoleón va a ser derrotado, pero la burguesía logró el objetivo. ¿Qué cosa es? A través de la guerra, ampliar sus mercados. Francia se va a empezar a consolidar como un estado burgués, como un estado que empieza a desarrollar industria, comercio. Recuerda que durante la época del rey Luis XVI, Francia vivía en el atraso, vivía en el sistema feudal. Entonces, con esta expansión se está generando la política de la gran nación. ¿Qué es la política de la gran nación? La expansión de Francia y el desarrollo del capitalismo y el comercio, ¿no? Entonces, profesor, Francia prepara su campaña hacia Egipto. Quiere tomar Egipto, ¿para qué?
para que tomando Egipto pueda cortar la ruta comercial que tenían los ingleses hacia la India, ¿no? Y claramente esto desencadena en batallas. Ahí se dan, por ejemplo, dentro de la campaña de las pirámides, se da el momento en el cual los franceses encuentran un obelisco en Egipto y lo llevan a Francia. Se da el momento en el cual en Inglaterra el almirante Horacio Nelson se sacrifica para vencer y acabar con los barcos de los franceses, ¿no? Empiezan estos enfrentamientos con Gran Bretaña. Y justamente producto de esto es que Gran Bretaña va a organizar la segunda coalición, ¿no? ¿Qué es la coalición? Es la formación de países para atacar Francia. Bueno, el triunfo en las pirámides, porque en el mar Francia fue derrotado, pero el triunfo en las pirámides le dio a Napoleón cierto prestigio, ¿no? Napoleón viaja a Francia de incógnito y en Francia va a recibir el apoyo de la alta burguesía. La alta burguesía ve en Napoleón el personaje indicado para liderar estas reformas y para darle cierta estabilidad porque contaba con el respaldo del ejército. Entonces, profesor, tenemos acá el fin del directorio. Recuerda que el directorio estaba integrado por 5 directores, que era el poder ejecutivo, y un poder legislativo, consejo de 500, consejo de ancianos. Bueno, este directorio va a llegar a su fin, porque no tiene todavía el control político de Francia. Hay muchas revoluciones, hay muchos movimientos de campesinos, hay muchos que aún esperan que las potencias invadan Francia. No había estabilidad en Francia revolucionaria. El pueblo se quejaba porque la situación económica no había mejorado. Sacaron al rey, pero aún vivían en la pobreza. Entonces la burguesía decide apoyar a Napoleón. Napoleón va a llegar a Francia y va a ser apoyado, como vemos en pantalla, por la alta burguesía, ¿no? Ahí está. La alta burguesía, que son los girondinos. Los girondinos van a apoyar a Napoleón, ¿para qué? Para que Napoleón pueda dar un golpe de estado al directorio. Ese golpe de estado lo dio el mes brumario, que vendría a ser equivalente a noviembre, ¿no? El 18 de brumario, la fecha 18 del mes brumario, Napoleón dio un golpe de estado que acabó con el directorio. Y al acabar con el directorio, estamos iniciando una época llamada el consulado, ¿no? Napoleón tomará el poder político en Francia como cónsul. Él será el cónsul principal y estará rodeado de otros 2 cónsules. Por eso es que se dice acá, se establece el gobierno de 3 cónsules, ¿no? Ahí está. Todavía no está empezando el imperio napoleónico, sino empieza el consulado, gobierno de 3 cónsules. Napoleón será acompañado por un cónsul, Sieyès, por ejemplo, y otro cónsul llamado Fouché, ¿no? Ahí están los 3 cónsules que acompañan a Napoleón. ¿Cómo llegó Napoleón al poder? Porque fue apoyado por la alta burguesía para acabar con el directorio. ¿Por qué? Porque había todavía una situación caótica en Francia y Napoleón representa el ejército. La burguesía ve en Napoleón al personaje que puede controlar la crisis política y económica que hay en Francia. Y por ende Napoleón será o tendrá el respaldo de la burguesía para iniciar más adelante sus guerras napoleónicas, hacer de Francia un estado expansionista. Si tú te das cuenta, la mayoría de países han visto en la guerra una forma de expandirse. Hitler veía en la guerra una forma de conseguir el espacio vital, ¿no? En la Edad Antigua, Alejandro Magno veía en la guerra una forma de expansión. Y ahora Napoleón en la modernidad ve también una forma de expansión en la guerra. Entonces, se convierten las campañas militares en formas de ¿qué? De conseguir territorios, recursos, mercados, que al final terminan favoreciendo a la burguesía. Porque vamos a ver que Napoleón llega al poder con el 18 brumario, se convierte en cónsul, luego desarrolla prácticamente él todo el poder, el imperio napoleónico, pero llega un momento donde la burguesía lo va a abandonar porque considera que ya logró su objetivo. Mercados, recursos, ya no apoya a Napoleón y ahí empezará la caída de Napoleón Bonaparte. Muy bien, justamente esa parte de ahí ya lo vamos a ver en la próxima sesión de clase, pero vamos a seguir avanzando por acá. Consecuencias de estas etapas republicanas.
Muy bien, vamos a empezar por conocer cuáles son esas consecuencias, para lo cual pido un voluntario o voluntaria, cualquiera. Muy bien, Mesa Vázquez, te escuchamos. Consecuencias. Fin de los privilegios feudales. Los burgueses franceses toman el poder. El capitalismo burgués se afianza en Francia y difusión de ideas liberales influye en la guerra de independencia americana. Perfecto, profesor. El fin de los privilegios feudales, porque claramente la república es burguesa, ¿no? Se decomisaron tierras, muchos impuestos fueron a pagar al Estado, entonces ya no existe más esta organización de tres estados, como vimos al inicio. Ya no es más la nobleza, el clero los que tendrán todo el poder, sino ahora será una república netamente burguesa, ¿no? Jacobinos y girondinos siguen siendo burgueses. Los burgueses franceses toman el poder, por supuesto, a través de la revolución. ¿El capitalismo burgués se afianza en Francia? Claro que sí. Francia dejará de vivir solamente de la agricultura y empezará a vivir del comercio. Por eso tiene como objetivo expandirse en la política de la gran nación a través de la guerra. Y se difunden ideas liberales, ¿no? La difusión de las ideas liberales influye en la guerra de independencia americana. Claro que sí. La Revolución Francesa fue en 1789. Estas ideas, enmarcadas dentro de la Declaración de la Convención, que fue la Declaración de la Convención, llevar las ideas de revolución a otros estados. Estas ideas llegarán a América, y en unos años América también va a entrar en luchas. Nacerá el Perú libre, nacerá Argentina, nacerá la Gran Colombia. Muchos estados lograrán su independencia. Entonces, como vemos, estas ideas liberales van a tener éxito en América y eso generará la independencia, por ejemplo, del Perú, ¿no? Inclusive, muchos de los que pelean en estas guerras revolucionarias vienen al Perú. San Martín mismo. San Martín peleó a favor de España en la invasión napoleónica de la península ibérica. Y luego San Martín vino al Perú y se convirtió en el famoso libertador. La Serna, virrey, peleó en las guerras napoleónicas. Luego vino el Perú y se convirtió en el último virrey de nuestro país. Entonces, como vemos, tiene influencia directa con lo que va a pasar en América en unos años. Por eso siempre es importante observar el mundo y ver cómo el mundo se comporta. En Europa están entre la cuarta y quinta ola del COVID. Es probable que en el Perú también vuelva a pasar eso en verano, así que no descuides y sigue utilizando mascarilla. Bueno, seguimos por acá con algunas preguntas. Trabajando en clase, dice, ¿no? Tenemos acá señalar verdadero o falso según corresponda. En esa pregunta, bueno, ya salió la respuesta, es todo verdadero. Esta pregunta, ¿ya? La pregunta 2 y 3. La constitución del año 7 de la revolución fue promulgada por el gobierno de Keynes. Si te dice año 7, ¿qué año es y qué órgano estaba en el poder? Año 7. ¿Alguien por ahí? Año 7. Bueno, en el año 7, si el año 1 es cuando estaba el consulado, el año 7 es cuando está el directorio, ¿no? Ahí está. ¿Por qué, profesor? Porque el consulado va de 1792 a 1795. Y de 1795 a 1799 viene el directorio, eso ya es año 7. Siguiente pregunta. Institución encargada de la defensa del país con funciones civiles y militares. Sus líderes eran Robespierre y Danton. Robespierre y Danton, ¿qué institución controlaban? Y mediante ese control perseguían a los opositores. ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? Robespierre y Danton. Bueno, la respuesta acá vendría a ser el Comité de Salvación Pública, ¿no? Ahí está entonces la respuesta correcta. Muy bien, chicos, acá nos quedamos. Muchas gracias.